vámonos con la plata fuerte. Que sin duda es la Guardia Nacional, un tema que sigue en medio de la discusión en función del debate que todavía se va a dar a nivel legislativo sobre la extensión que pueda tener las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, ¿no? Esto que está proponiendo el PRI y que se va a someter a votación, que sí implicaría, como lo comentabas la semana pasada, Jorge Armando, una modificación constitucional, ¿no?, a la ley. Y bueno, esto está en discusión. Ya el PRI estuvo, más bien el PAN, el PRD, estuvieron queriendo emplazar al PRI para que retiraran su iniciativa. El PRI ya reiteró que la iniciativa va. Y sobre esto se pronunció esta mañana el presidente diciendo, bueno, respaldando, digamos, esta iniciativa del PRI, diciendo que sí, que efectivamente es necesaria. Y planteó una cosa que no había planteado antes, de manera formal. Sí había dicho que se escuche la voz de la gente en este tipo de definiciones, y mostraba, ¿no? Ha venido mostrando las encuestas en donde se ve, digamos, un respaldo muy mayoritario a que las Fuerzas Armadas estén en tareas de seguridad, y el apoyo de la Guardia Nacional también ahí en medio. Sin embargo, hoy lo plantea como, o sea, si lo que quieren es que se esté evaluando, o sea, que den la extensión que se está pidiendo y que se esté evaluando las tareas o los resultados de esas tareas, y que eventualmente cuando termine el periodo, pues que haya una consulta popular. Vamos a escuchar. ¿Quiénes no están de acuerdo? Pues la élite. Se hace una reflexión de fondo serena y se decide que se va a permitir que se siga apoyando la tarea de seguridad pública con la participación del Ejército y de la Marina. Pues claro que veo bien que se apruebe esa iniciativa y que se informe cada 6 meses, y que cuando se vence el plazo se haga una consulta ciudadana. ¿Quieres que continúe la Guardia Nacional como una rama de la Secretaría de la Defensa? Además, aquí aprovecho para decir, como es en muchos países del mundo, en España, en Francia, en Italia, en países de América Latina, ¿o no? Bueno, además las consultas son un mecanismo que están en la Constitución. Hay que ejercer también ese derecho colectivo en materia de políticas públicas sustantivas, como es el caso. Y por cierto, a propósito de esta reforma constitucional que pues estaría facilitando el hecho de que permanezca el ejército en las calles, de acuerdo a las proyecciones, a Morena y a sus aliados les faltarían 57 votos para que transitara esta reforma constitucional. La gran pregunta es si Alito tiene el control de su bancada, porque pareciera, ya hay ciertos rumores de que ciertos legisladores, por ejemplo los del Estado de México, no estarían acompañando a Alito. Y bueno, entonces requiere cuando menos 57 votos, la 4T, para que se haga esta reforma constitucional. Y la gran duda ahora es... Senado. Y después va el Senado, que Osorio Chong dice que no. Veremos cuántos senadores tiene ahí Alito y cuántos diputados federales tiene en la Cámara. Entonces, no está sencilla la cosa. Y además estamos en ese proceso de fragmentación del PRI, se está cayendo a pedazos. Es de pronóstico reservado, ¿no?, lo de la reforma constitucional en esta materia. Pero de acuerdo, sí. Sin duda, pues es una necesidad. Por eso dice la gente, dice López Obrador, pregúntenle a la gente. Es un tema que... Y pregúntenles a sus gobernadores, esa es la otra, ¿no? O sea, también de pronto se dan estas discusiones de manera fragmentada, como si no existiera una relación entre una cosa y la otra. O sea, ¿qué está pasando en los estados? ¿Cómo se está resolviendo el tema en los estados? ¿Y qué posición han tenido los gobiernos de los estados? Algunos de los cuales, hay que decir, ya no son la mayoría, pero sí varios son de la oposición y son
Y han dicho, necesitamos eso, el fin de semana se dio por parte de algunos de ellos, pero vamos a ver justo lo que dijo el presidente sobre esto y regresamos para hablar lo que han dicho los gobernadores. Reconocen que ayuda el ejército, que ayuda la Marina, pero cuando se trata de defender el que puedan legalmente las Fuerzas Armadas ayudar en la tarea de seguridad, silencio. Ya algunos sí se han estado manifestando. Desde luego hubo un manifiesto como de 21 gobernadores, sí, del movimiento de Morena, como 21, pero faltan 22. Entonces faltan 10 y que hablen con sus partidos. Además de los gobernadores y gobernadoras de la 4T que ya dijeron nosotros apoyamos al presidente, a los militares, a los marinos, a la Guardia Nacional, hay otros. Llama la atención lo que sucedió en particular con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que se fue por la libre ahora este fin de semana en un evento con el presidente López Obrador allá en Ocotlán. Dijo, por cierto, señor presidente, nosotros respaldamos al Ejército, a la Guardia Nacional, a la Marina, más allá del ruido político. A ver, estimado Azul, ¿con qué cara los legisladores de Movimiento Ciudadano estuvieron tuiteando, diciendo, quejándose, Chertorivsky, Álvarez Maínez, y vociferando, militarización, qué mal, así no López? Pero sus propios gobernadores, los emanados de Movimiento Ciudadano, pidiendo el apoyo de los militares. Ahí está la contradicción. Entonces, sí es politiquería la que está privando en el Congreso, ¿no? Absolutamente. Entonces, vamos a escuchar, si les parece, al gobernador Alfaro, cerrando filas con esta postura del presidente. El compromiso del gobierno de Jalisco para mantener un trabajo coordinado, para cerrar filas en torno a esta agenda, para no distraernos en el debate político, para entender que hoy tenemos un reto enorme, todos los mexicanos, para lograr este propósito. Bueno, ahí está Alfaro, pero también estuvo en Durango y el gobernador de Durango desde el viernes también manifestó su apoyo. Escuchábamos y aquí lo comentamos, bueno, él no es de la oposición, pero también se dio en este momento de la gira del presidente allá en Zacatecas, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, en fin. En general ha habido, y no solo de este momento y a partir del llamado del presidente, nosotros en Capital 21 hicimos un recuento de varias veces que se ha hablado del tema, cada vez que el presidente va, de hecho, a hacer un corte de caja en materia de seguridad en diferentes estados, y los estados, todos los gobiernos de los estados, Chihuahua, Guanajuato, salvo el caso de Querétaro, que es un caso muy particular y que ha salido a manifestar de una forma muy evidente el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, pero fuera de eso, en realidad lo que hay es un agradecimiento y una manifestación de la necesidad que hay de que exista ese respaldo por parte de las Fuerzas Armadas y por parte de la Guardia Nacional. Una cosa que sí es ya por parte de legisladores, esto es por parte de legisladores, la versión de que están queriendo militarizar y para esta estrategia de seguridad que califican de autoritaria en medio de este contexto que ya le contamos, están al mismo tiempo eliminando recursos que supuestamente, o sea, que van a los estados para las policías estatales y locales. Hoy se planteó ese tema con el presidente, ¿por qué se está quitando esos recursos? Y el presidente dijo, eso no es cierto. Vamos a escuchar este presupuesto etiquetado como Fortaseg para justamente los gobiernos estatales en materia de seguridad. Intocable, pero además no solo es porque con derecho los gobernadores protestarían, sino porque se trata de seguridad. Qué bueno que hay mañaneras, de veras, porque todo esto nos permite aclarar. Fortamun, ¿no? Así es. Dije mal el nombre. En medio de todo esto, el presidente López Obrador dice, tengo que ser muy claro. Por ejemplo, en el caso de Felipe Calderón, la seguridad pública estaba bajo el mando de criminales y nosotros
No queremos que suceda lo mismo con la Guardia Nacional, que se pervierta, que sí sea civil, pero a la deriva. Y en todo caso se ha demostrado, lo dijo también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que el ejército tiene la disciplina, la inteligencia, la tenacidad y el amor al país para que este tipo de corporaciones se conserven ajenas a intereses de una agenda, porque, pues sí, llega cualquier otro secretario que tenga bajo el mando a la Guardia Nacional y si es corrupto, pues los va a poner a trabajar para un cártel, como se dio en el caso de García Luna, ¿no? Así es. De hecho, hoy añade no solamente que estaba en manos de criminales, sino que lo que se dio durante el sexenio de Calderón fue una cosa muy parecida a lo que fue la guerra sucia. Imagínese usted, en los años 70. O sea, no estamos hablando de cosas menores. Vamos a ver qué dijo sobre este tema, justo. El tiempo de Calderón y en el sexenio pasado fue muy parecido a la guerra sucia de los años 60. En aquellos tiempos la Policía Federal de Seguridad, la Federal de Seguridad, era el terror. ¿Y qué? ¿No tienen parecido a García Luna y a Palominos y a Cerón? Como taladro, el presidente nos recuerda lo que fueron y les pone un espejo y les dice, estos son ustedes. A propósito, también por ahí veo que tenemos algo del Poder Judicial. Dice, pues era una cuota partidista el Poder Judicial y estaba en función de la oligarquía con honrosas excepciones. Sí, y donde había una línea absoluta, cosa que ahora que recuerda la posibilidad que tuvo en un momento dado de decir vamos a hacer o no vamos a impulsar desde el Ejecutivo una reforma, dijo no se va a impulsar. Y recuerda también cómo fue lo de la terna, donde también se manda al Congreso. En fin, una situación muy diferente que la que vimos, por ejemplo, con Zedillo. Nos dicen que tenemos que ir a un corte, volvemos en nada. Estamos de regreso, así de rápido, Estiva Azul, y destacar que le preguntaron al presidente sobre los escenarios, entre otras cosas, si no se aprueba la reforma constitucional para que permanezca el ejército, ¿qué va a pasar con la Guardia Nacional? ¿Es suficiente con lo que ya se hizo en el Congreso, con la aprobación en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para que quede adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional? Bueno, hay que destacar que la oposición ya avisó que va a acudir a la Corte porque el artículo 21 de la Constitución dice que la seguridad pública debe estar al mando de un civil o varios civiles, como sea. Y esa es una interpretación que tendrá que darse. También esto es parte de lo que respondió el presidente. Sí, ya no podríamos, si no se amplía el plazo, utilizar al Ejército, a la Marina, para tareas de seguridad. Solo quedaría la Guardia Nacional, como está, dependiendo de la Sedena, sin que sea pues una fuerza de defensa para lo militar, sino encargada de la seguridad pública. Y si es así, lo tendría que resolver la Corte, si hay controversia constitucional. Ajá, porque lo que le preguntaba la reportera Sara Pablo era si tendría que haber alguna modificación constitucional para que la Guardia Nacional, tal y como quedó ahora previsto, de acuerdo con las modificaciones que se hicieron, podría seguir funcionando. Así nada más, el presidente dice sí, constitucionalmente no habría problema y si hubiera, en función de eso lo define la Corte, no el presidente, claro, ¿no? De posibles solicitudes de inconstitucionalidad, al final la Corte es la que va a decidir. Pero bueno, vamos a un otro tema que también se planteó el día de hoy a propósito de la entrega del paquete del presupuesto 2023 y en donde uno de los temas que están ahí y que le han dado en los medios de comunicación es el tema de la deuda, donde se aumenta en esta ocasión para el 2023 el monto de la deuda. ¿Qué explica el presidente? Bueno, pues existen tasas de interés que están aumentando
en el contexto en el que hay una enorme inflación y una crisis a nivel mundial. Y además nosotros tenemos una deuda que no nos hagamos tontos. Hay que recordar quién contrató esa deuda, y esto es lo que dijo. 1 billón de pesos para el pago de la deuda. Sí, pero ¿quién contrató esa deuda? ¿Ya se les olvidó? Es como para decirle, sí, 1 billón para el pago de servicio de la deuda. Sí, pero es 1 billón que se ha pagado de servicio de deuda solo del FOBAPROA, que ustedes aprobaron. Pues ahí está lo que plantea el presidente. Y no es que López Obrador esté endeudando más al país, sino que la deuda se vuelve más cara porque aumentan las tasas de interés, y también hay que destacar que cuando hay contracción económica, pues la deuda aumenta en relación precisamente con el PIB, con el Producto Interno Bruto. Aquí estamos viendo la deuda neta en billones de pesos al tercer año y 7 meses de estos diversos gobiernos, hablando de los sexenios más recientes. En 2004 estaba Vicente Fox, en 2010 estaba Felipe Calderón, en 2016 Peña Nieto y ahora en 2022 López Obrador. ¿Cómo está la cosa? Bueno, ya de entrada, si vemos esta gráfica de barras, ya vemos que en el caso de López Obrador hay menos deuda. Eso ya es la primera consideración. Ya háganle como quieran, digan lo que quieran, pero no hay una disposición, una actitud, una decisión de decir vamos a endeudar al país. Y había pretextos, estimada Azul, para endeudar al país. ¿Cuál sería el pretexto? La pandemia. La pandemia no, y había una presión muy fuerte por parte de la iniciativa privada de decir, no, venga para acá, o sea, los apoyos tienen que ser de este lado, no a la gente, no a los pobres, sino a los grandes empresarios, para que podamos salir adelante y se con la técnica del goteo, ¿no? Las gotitas, exacto, ¿no? Exacto, el presidente dijo no y en ningún momento endeudó a pesar de la pandemia y por eso dice ahora, digo, no es pretexto, pero tuvimos la pandemia encima y por eso apenas nos estamos recuperando y lo vamos a seguir haciendo. La pandemia y ahora la crisis global, ¿no? O sea, no son... Me encanta cuando dice de pronto la oposición, es el récord a nivel de la inflación y es el récord a nivel de varias cosas. Pues sí, pero también es el récord en 2 circunstancias que no se habían vivido nunca, ¿no? Así es, así Entonces, es. bueno, pues hay que ahí analizar está. las cosas también en función de las circunstancias, ¿no? Ya nos vamos a lo que sigue.